Muy buenas, les habla Néstor Barrera y en el siguiente video pues voy a explicar la edición de las coberturas. Imaginemos que han habido algunos errores en la ubicación, pues al seleccionar una cobertura tenemos en las cuatro esquinas unas flechas que nos permiten rotar a la vez de darle cierto ángulo de rotación. Tenemos asimismo unas flechas. Si seleccionamos el cuadrado pequeño, pues nos permite moverlo en direcciones X y Y. Si seleccionamos las flechas, pues siguen los ejes cartesianos de dicho objeto. Bien, uno de los aspectos más importantes de InfraWorks es que si yo vamos a volver hacia atrás, es que si yo me acerco a InfraWorks, decíamos de que las coberturas son pinceladas dentro del modelo digital de elevación. Lo que hacen es, valdría la pena decir, lo que hacen es pintar el terreno sobre esa superficie. Ahora, ¿qué sucede si yo quisiera que mi superficie pues quisiera hacer un terraplén con una misma elevación? Lo que yo podría hacer es acercarme, seleccionar, y ni bien apriete la herramienta de modificación de cualquier elevación, automáticamente me va a hacer un modelo plano. No es tan notorio aquí, pero eso es lo que me hace. Es más, si podemos acercarnos, está un poquito plano. Ahora bien, si nosotros, como decía, nosotros al hacer clic hacemos de que la cobertura deje de ser simplemente una pincelada en el modelo digital de elevación, y al cambiar cualquiera de sus cotas ya se crea como una herramienta de grading, una herramienta que recordemos en Civil 3D. Grading significa dar pendiente o dar terraplén o dar talud. Entonces esas serían las herramientas que tengo en el modelo de selección. Otra de las herramientas que tengo a disposición es seleccionar la cobertura, hacer clic derecho y puedo añadir un vértice, y se añade el vértice donde yo quisiera para darle más diferencia, ¿no? De una forma un poco más apegada al terreno, y ya la tenemos, ¿verdad? Incluso podría pintar todo el área. Ahora bien, dentro de las carreteras hay e incluso en las obras de, bueno, en mantenimiento de puentes o en cualquier otra obra civil, hay buzones o lugares donde se va a depositar los escombros, el material que nos sirve, e incluso la basura. Imaginemos que en este lugar van a no, precisamente no acá. Imaginemos que nuestro plan de proyectos también nos está exigiendo de que tengamos ya con la maquinaria ahí, con las personas ahí, con los topógrafos ahí, pues podríamos hacer un pequeño relleno sanitario, ¿vale? Entonces podemos seleccionar coberturas. En este caso voy a colocar un filtro de material
cuyo material pues va a ser de arena, una arena arenisca de ese tipo. Voy a definir un área para que se vea el efecto, pues voy a tratar de hacerlo lo más geométricamente posible. Doble clic y lo dejo. Escape 2 veces y ya tengo el área de relleno. Seleccionando uno de estos y poniéndolo una cota sencilla, pues ya tengo una herramienta de grading. Lo que voy a poder hacer luego de haber añadido un vértice es dar forma al terreno, es decir, voy a hacer de que este contorno o este área alrededor de mi modelo digital de elevación sea una herramienta de grading, de explanación, que me permita ingresar hacia abajo. Entonces voy a dar forma a terreno y me va a definir la altura a la cual yo deseo que se encuentre la plataforma o la explanación. La plataforma generada por grading pues está definida por la pendiente. Si yo selecciono este botón, puedo darle la cota correspondiente. Por ejemplo, si yo quisiera que se encuentre unos 2 metros debajo, pues pongo 3298 y veo cómo está dentro de abajo. Incluso quizás podría bajarme unos 2 metros más. Ya. Ahora, si bien nos hemos bajado y hemos hecho alguna que otra modificación, por ejemplo acá se nota que nos hemos bajado en toda esta parte, es decir, hemos forzado al terreno que se baje, por eso estas depresiones. Vamos a irnos a la herramienta de propiedades y acá yo voy a darle unas características para dicha explanación. Por ejemplo, un buffer de, por ejemplo, 10 metros. ¿Qué es lo que hace el buffer? Bueno, el buffer crea, como ustedes han podido notar, alrededor de mi área podría decirse una explanación con gradiente hacia abajo, dependiendo del talud que yo le dé. Y con la herramienta de radio suave, pues voy a hacer que esa depresión sea mucho más notoria. Pero vean lo que pasa. No sé si recuerdan hace rato cuando llegábamos al... Si no tendríamos radio suave, tenemos un grading que no tiene ninguna... ¿cómo podría decirse? Ninguna pendiente desde la esquina hacia el terreno. Es decir, es como si estuviéramos explanándolo, pero no le estamos dando ninguna pendiente para el drenaje, donde efectivamente podríamos colocar un escolierado. No le estamos dando ese pendiente para la estabilidad de talud. Entonces el radio suave es lo que hace eso. Si yo pongo un buffer de 0 grados, pues entonces es como si estuviera haciendo una explanación en ese terreno, así de tosca. Y como no se puede hacer eso, pues vamos a darle un buffer, es decir, un offset alrededor de eso, dependiendo del diseño, en este caso 3 metros, y le voy a dar un radio suave de unos 2 metros. Entonces ya podemos ver cómo se modifica el terreno. Aún así no me parece muy estable. Vamos a darle mucho más radio suave, unos 10 metros, y ya está. Ya podríamos darle primero que nada unos 10 metros de radio suave que se está entrando la curva, y para que se encuentre correctamente vamos a darle otros 10 metros de buffer o de offset para delimitar bien lo que estamos haciendo. Lógicamente no puedo hacerlo en este punto porque está muy cerca la carretera,
Y eso es lo importante de este comando, la versatilidad con la que yo puedo mover. También sirve para un atajado de agua o un dique de colas. Entonces lo puedo llevar, en este caso lo voy a llevar más aquí, donde no afecte tanto. Y la cota pues es lo predominante, que veo que la cota es demasiado. Entonces en dar forma a terreno yo le voy a volver a cambiar la cota. O puedo sacarlo seleccionando, subiéndolo el eje. A medida que yo lo subo pues automáticamente se mueve el radio de giro. Para que todos estos cambios se realicen, yo necesito de que la herramienta de actualización automática esté encendida. De lo contrario, no se van a efectuar en ese sentido. Tanto está en propiedades como en la paleta de edición, en geometría. Finalmente, si yo quisiera, puedo cambiar a vista de ingeniería. Puedo notar cuánto se está ingresando seleccionando la explanación. También puedo decirte que se muestren las curvas de nivel, estas de acá. Seleccionando también, puedo decir que su intervalo sea cada 0.5 metros, solo en ese sentido, para que me dé una idea de la magnitud de lo que está ocurriendo. Cierro atributos y bueno, eso sería nuestro atajado para ver y contemplar cuánto de altura es. Si contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 metros aproximadamente de explanación a este punto. Y bueno, acá apenas 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? No nos olvidemos de que dicha explanación, esta relación está en un terreno de acuerdo a las elevaciones que le hemos dado a los puntos, a los vértices. Es decir, si yo necesito que los vértices se encuentren en una misma altura, pues empiezo a cambiar las cotas. Lógicamente esto no, bueno, voy a hacerlo dependiendo del diseño que tenga, ¿no? Si yo le pongo todo recto, no tendría una pendiente, es decir, no tendría el agua de escollería, pero se quedaría estancado en lagunas, que si es un tajado pues me conviene perfectamente. Pero ¿qué sucede cuando es una explanación para una determinada, bueno, por decirles, una zona donde vamos a colocar nuestra maquinaria? Entonces necesito en primer lugar subir un poco el lugar, no tanto. Yo lo que deseo es que la cota esté con nada de excavación en este punto. Sigue habiendo un poco. Ya. Podría decirse que esto ya está de acuerdo al terreno. Yo podría definirte que las cotas de acá sean las mismas en ambos. Y darle en esta parte que ingresen los respectivos, podría decirse los respectivos agregados o materiales, y estén resguardecidos en esta parte. A lo que yo también le tengo que dar una pendiente. Entonces, si nos venimos aquí abajo, pues se puede ver una pequeña pendiente existente para el drenaje de todo el agua acumulada por este sector. Ahora bien, si yo podría darle también otro tipo de cobertura. En el caso de un escollerado puedo buscarle esta herramienta de talus
y bueno, ya darle un aspecto descolorado en este lado, ¿no? Bien, eso sería los pasos requeridos para unas explanaciones con coberturas.